Entonces, acuérdense que una decisión que tomen siempre lleva un qué, un riesgo, siempre, siempre, porque nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué necesitamos para para disminuir la probabilidad de que me equivoque en una decisión, Brenda? Pues más información. Claro, información. A medida que tenga más información, voy a tomar mejores decisiones. Y, Perdón, ¿está compartiendo su pantalla? ¿sí? ¿No la ves? Sí se ve. No, Sí se ve. Es Yo que sí la entonces, veo. yo no la sí, veo. entonces debe ser tu computadora, porque si lo ven los demás, cuando es aquí, nadie la ve. ¿En dónde estás? ¿En el teléfono o en una computadora? No, es una tablet, pero aquí siempre tomo mis clases y siempre se ve. No, en una tablet sí debería. A ver, me voy a salir y la voy a volver a poner para ver si así ya. Ahí está, ya me salí. Me voy a volver a meter y a ver si ahorita sí la ves. Ya está, ¿sí la ves? Sí, ¿Sí? ya se ve, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos una forma de cómo tomar decisiones. Entonces, primero tenemos que localizar el problema. El qué, quién y por qué. Factores importantes en la situación, el problemas específicos a decidir. Ya que tenemos claro el problema, debemos ver las alternativas que tenemos. Enfrentarse a la situación y al problema, delimitado posibles caminos de acción, los lazos que parecen unir al grupo y las diferencias principales. Pueden ser realidades, objetivos, principios o deseos. Y la conclusión, ¿qué decisión tomaría mejor teniendo en cuenta los factores pertinentes, propósitos y deseos del grupo, los varios puntos de vista y las razones para esta decisión y ya llevarlo a cabo? ¿Cuáles son los medios de poner en efecto la decisión? ¿Cuáles son los pasos siguientes de quién son responsabilidad? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a regresarnos a lo que estamos viendo. Espérenme. Entonces, ayer nos quedamos aquí. Estábamos, ¿sí lo ven todo ya, jóvenes? Bueno, si alguien no lo ve, nos avisa. Entonces, aquí habíamos dicho que tenemos el objetivo del proyecto, tenemos el objetivo del estudio técnico, antecedentes, datos e información. Después vimos estudio de la localización de la planta, estudio de las materias primas, tamaño del proyecto. Aquí se decide cuál va a ser el tamaño del proyecto. Viene la ingeniería, que la ingeniería vendría siendo la parte técnica, todo el proceso productivo. Esto sería todo el proceso productivo. Selección de la tecnología, descripción del proceso productivo, diagrama de flujo, requerimientos de maquinaria, equipos, etcétera. En caso de que necesitemos un tractor, una incubadora, una ordeñadora mecánica. En el caso de abejas, pues el equipo para extraer la miel, etcétera. Después tenemos aquí el área de producción, disposición y distribución y trazado. Esto de trazado está muy de moda en la parte de medicina preventiva. ¿Sí lo vieron ya? ¿Qué es el trazado? La trazalización. Todavía no. No, todavía no. Supongamos, si ustedes compran 1 kilo de carne y en ese kilo de carne, vamos a suponer que tiene mucho clenbuterol, que está prohibido, la hormona que le ponen el clenbuterol a
a los bovinos para que desarrollen más masa muscular, que es una hormona y que está prohibida porque se supone puede ser un factor de cáncer en los humanos, de los que lo consuman. Entonces está prohibido. Entonces la trazabilización es de ver que ese pedazo de carne, ese kilo de carne, de dónde proviene. O sea, ver hacia atrás del distribuidor, el engordador, hasta llegar al animal donde proviene ese kilo de carne. O sea, es todo, hagan de cuenta que todo el proceso hacia atrás es de que se engorda el animal. Y es una forma de investigación de los, o puede ser otra característica en la carne. Eso lo van a ver en medicina preventiva. Después tenemos aquí producción, servicio y administración, estimado de costos de inversión, fija costos y gastos de producción. Tenemos programa de construcción e instalación, programa de producción, mano de obra e insumos y arranque del proyecto. Esto no se lo tienen que saber de memoria, ¿eh? Lo importante es entenderlo en términos generales. Así de memoria no es necesario, pero sí entender más o menos qué es un proceso productivo. Bueno, dentro del estudio de las materias primas, primero tenemos que ver la clasificación, si son naturales o industriales. ¿Le puedes regresar tantito, Toc? Tantito. ¿Por qué? Ay, porque no vi lo último que decía, lo del lado derecho. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Cómo te llamas? Por favor, Paola. Paola, ¿cuáles son las palabras mágicas? No, pero sí le dije que si le podía regresar tantito, por favor, y me preguntó que por qué. Bueno, nada más dime cuáles son las palabras mágicas. Sí, por favor. ¿Y la otra? Gracias. Exacto. Esas dos palabras te van a dar cuenta cómo les abre puertas, en la vida. Nunca se les vayan a olvidar esas dos palabras mágicas. Ahí está. ¿Qué lo estás copiando? Sí, bueno, me faltó esta parte de acá de programa de producción. Eso no lo alcancé, ni siquiera lo había leído. Ya. Bueno, ¿Ya? sí, mano de obra. Sí, pero no se trata de Gracias. estar copy esto. Bueno, no importa. Estudio de las materias primas. Primero la clasificación, pueden ser naturales o industriales. Supongamos, para un molinero, para un molino, pues su prima es natural, que es el maíz, y para el de la tortillería ya es industrial porque ya compra masa. Las propiedades pueden ser físicas, químicas o mecánicas. La disponibilidad puede ser actual o disponible a futuro. Y ya vimos lo que es la localización de la materia prima y los proveedores, no se les olvide. Primero, si son nacionales o extranjeros y cuántos. Si solo tenemos un proveedor, el riesgo del proyecto es alto. Y a medida que tenemos más proveedores, el riesgo disminuye. Y si los proveedores son nacionales, pues el riesgo disminuye, son extranjeros, pues el riesgo aumenta. Un ejemplo, si ustedes están en un área de la República Mexicana, en un estado, y producen quesos de leche de bovino y solamente tienen un solo proveedor, ¿qué va a pasar si les falla? Pues ya no hay proyecto. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿De lo de las materias primas, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Bueno, toda esta presentación el sábado se las voy a poner, en Classroom. Entonces ya ahí entran en Classroom y ya pueden revisar el material sin mayor problema.
Después tenemos no se les olvide que cuando se construye el Classroom les va a llegar un correo y tienen que aceptar la entrada. Aquí usamos los correos, entonces les llega un correo, aceptan y ya pueden ingresar a clase. Entonces aquí tienen estudio de las materias primas, después localización del proyecto. Tenemos la macrolocalización y la microlocalización. Vámonos primero por la macro. Puede ser el área, la región o la ciudad, la proximidad al mercado de consumo, ya lo habíamos dicho, la proximidad al mercado de las materias primas, ya lo habíamos dicho, y la disponibilidad de mano de obra, que a veces llegó un momento en los países del norte, conseguir jóvenes y estaba difícil. ¿Cuál fue la razón de que ya no había jóvenes para el trabajo? ¿Cuál era la razón? ¿Alguien la sabe? ¿Dónde estaban los jóvenes? Pues podría ser la migración. Claro, totalmente. Todo estaba en Estados Unidos. Había regiones o pueblos donde no había jóvenes o había niños o pura gente mayor. Porque todos O los donde jóvenes... no hay hombres, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Sí, yo he visto pueblitos que dicen que los hombres luego se van también a Estados Ah, Unidos a sí, trabajar y dejan a las mujeres y se quedan sí, en el sí, pueblo sí. mujeres y niños. Sí, o sea, a lo que te refieres es que el mayor porcentaje de la migración son hombres. Sí, Eso exacto. es correcto. El problema es que se va el marido a Estados Unidos y ya se queda allá, forma otra familia y ya deja abandonados a los de acá. Ese es un problema grave, pero pues así es esto. Bueno, entonces tenemos la disponibilidad de la mano de obra y la infraestructura física y de servicios. O sea, si hay vías de acceso al lugar donde queremos poner la planta, si existe agua, luz, etcétera. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para el proyecto. Y para la micro, entonces la macro es el estado o el municipio donde lo vamos a ubicar. Y la micro ya es físicamente la empresa. Entonces se determina el terreno o predio conveniente para la ubicación definitiva, el tipo de edificios a construir, el área inicial y el área para futura expansión si queremos crecer, el acceso al predio, vías de comunicación, ya habíamos dicho, disponibilidad de servicios, condiciones del terreno, estudio topográfico, área urbana, suburbana o rural. ¿Por qué hay que tomar todo esto en cuenta, la macro y la microlocalización, al hacer un proyecto? Porque en esto tenemos que tomar en cuenta la raza y la especie que queremos producir. Por eso tenemos que, para hacer un proyecto, yo les había dicho que necesitamos entender correctamente el proceso de producción. Y dentro del proceso de producción, pues está incluida las razas y las especies. Un ejemplo clásico, clave en esto, es si vamos a producir leche. Y si queremos producir leche con la raza Holstein, y vamos a poner nuestra planta en Tabasco o en Chiapas, pues error, porque la raza Holstein no se desarrolla en climas calurosos. No se, en el calor, la raza Holstein no puede producir. La raza Holstein produce en áreas frías. Entonces, por eso ahí viene la importancia de los conocimientos técnicos y clínicos para desarrollar nuestro proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar un lugar físico, una macrolocalización que se adapte y se adecue a la especie y a la raza. Lo mismo sucede con los borregos. Los borregos de lana en Tabasco y en Chiapas y en el sureste, pues tampoco aguantan el calor. Entonces, por eso hay una raza especial
que inclusive se llama creo Tabasco, y no me acuerdo si en ovejas o en cabras, la raza Tabasco a que se adapta más a climas calurosos. Entonces, la macro y la micro localización va muy relacionada con el clima, con la precipitación pluvial, con la raza y la especie. Lo mismo si queremos poner abejas. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de la macrolocalización? Aquí ya vimos si es área urbana, suburbana o rural. Es que a veces ustedes escogen un terreno que es área suburbana o rural y en unos años ya lo rodearon de casas, como sucedió con las granjas de aquí de Zapotitlán. ¿Sí las conocen? Antes había dos, que era la de aves y la de cerdos. La quitaron la de cerdos y ahorita está en el Estado de México. La única que quedó aquí en Zapotitlán es la de aves. ¿Sí la conocen? No. Yo Sí. no. Bueno, ya les tocará ir. Es que ya les tocará ir a la de aves aquí en Zapotitlán, inclusive ya hasta metro hay para llegar. Y inicialmente pues eran puros llanos. Ahora que vayan van a ver cómo ya está rodeada hasta de edificios de departamentos. La que quitaron, estaba la de cerdos y la de aves casi juntas. La de cerdos la quitaron porque el olor es muy fuerte y los vecinos pues, ya no iban a permitir. Pero con la de aves no se quejan, al contrario, hasta la quieren ahí porque compran huevo directamente. Doctor, ¿es la que está en Tláhuac? Sí, ¿Es la que tiene aves y conejos? sí, esa es. Ah, sí, sí la conozco. Lo que pasa es de que lo que pasa es que de ahí yo dije Zapotitlán porque adelantito ya está el arco para entrar a Zapotitlán. Pero sí, tienes razón, es la que es la de Tláhuac. Carlos Marín Valencia. ¿Sí es del grupo? Carlos Alberto Marín Valencia. Bueno, vamos a darle que sí, ya sí es, ya sí nos toca esto. Y es esa. Inclusive ya hay ahí ya están produciendo huevo de caseta, de intensivo, pero también están produciendo huevo de piso. Que ese puede ser uno de los trabajos que van a hacer. Eso ya lo platicaremos el lunes, ya todo cómo hacemos todo eso. Bueno, hasta aquí no tienen ninguna duda de la microlocalización, jóvenes, niñas y niños. No, doctor. No, doctor, vamos bien. Bueno, vámonos. El tamaño del proyecto. O sea, el tamaño del proyecto es similar al tamaño de la planta o de la granja que queremos hacer. La capacidad física o real de producción de bienes o servicios durante un periodo de tiempo. Factores condicionantes al tamaño. La demanda del mercado, ya vimos oferta y demanda en economía. Otra vez, el suministro de la materia prima. Ajustar el tamaño de la planta a la disponibilidad de materia prima, a los recursos financieros disponibles y a la mano de obra capacitada. Espérenme, quiero ver, es que no quiero que se me olvide algo, pero creo que no. Lo que recomiendan los que saben, los expertos en proyectos, lo que recomiendan al inicio del proyecto, vamos a suponer, si yo quiero hacer un proyecto para producir 10,000 litros de leche al día, yo voy a hacer un proyecto para producir 10,000 litros de leche, vamos a suponer que este es el 100% del proyecto. Este es el 100% del proyecto. O sea, yo voy a hacer un proyecto, voy a pedir financiamiento, la mano de obra, las instalaciones, todo lo voy a hacer para producir 10,000 litros de leche. Lo que recomiendan los expertos, que siempre debemos iniciar con el 50% del proyecto para disminuir el riesgo.
Entonces, si yo tengo un proyecto para producir 10,000 litros de leche, recomiendan iniciar el proyecto solo con 5,000 litros. Y si va bien el proyecto, ir creciendo hasta llegar a los 10,000. ¿Por qué? Porque si el proyecto al inicio tiene problemas y fracasa, las pérdidas son mucho menores si inicio con esto a que inicie con esto. Porque si yo inicio con el 100% del proyecto y por alguna razón fracasa el proyecto, las pérdidas son mayores. Entonces, todos los expertos, el consejo que dan es que del proyecto total que tenemos, iniciarlo a la mitad. Y a medida que va teniendo éxito, ir creciendo hasta llegar al 100% del proyecto. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Tienen, Sí. ¿tienen algún comentario? Bueno, entonces aquí la ingeniería del proyecto es probar la viabilidad técnica del proyecto. Hay que describir el producto, el proceso de producción, el sistema de producción. No, acuérdense que el proceso de producción no es lo mismo que el sistema de producción. ¿Sí está claro esa diferencia, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunte. Después, la descripción del proceso de producción, los diagramas de flujo, programas de producción, maquinaria y equipo, requerimiento de la mano de obra. En términos generales, pues eso es lo que ven en las producciones. Cuando lleven bovinos, caprinos, cerdos, eso es lo que ven. Todo esto es lo que es la parte de las producciones. Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos presentan las guías para un proyecto de inversión. También se las voy a poner estas guías van a aparecer ahí en Classroom, pero vamos a revisarlas ahorita. Mire, sería esta es la que publicó Zagarpa, que ahora es Saber. Aunque la cambien, siempre más o menos es lo mismo. Esta es la que publicó Zagarpa. Ahorita en Saber no la he encontrado. Dice guión para la elaboración de proyectos de inversión. Entonces dice datos generales del proyecto. Bueno, aquí tiene una justificación, etcétera, pero vamos a irnos a lo que estamos viendo. Entonces, los datos generales pues, deben poner la localización geográfica del proyecto, entidad federativa, municipio, localidad, así como la localización específica del proyecto. La actividad productiva, el eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola en su caso. La cadena de valor es en el proceso, ustedes donde entran. Supongamos, si ustedes van a producir solo embutidos, entonces ustedes están en el segundo proceso de la cadena de valor. El primero pues, es la engorda, pero ustedes no van a engordar, solo van a procesar. Entonces ustedes pasan al segundo nivel de la cadena de valor, en el cual compran la carne, la procesan y venden los embutidos. A eso se refiere la cadena de valor, es todo el procedimiento, todos los pasos hasta llegar a los bienes y servicios que producen. Entonces, ustedes pueden estar desde el principio, ustedes pueden engordar los cerdos y al mismo tiempo los pueden procesar. Entonces, ustedes están en dos partes de la cadena de valor. Después aquí dice
Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías a emplear, asistencia técnica, consultoría o capacitación, monto de cada concepto a solicitar, está hablando del dinero, capacidad de procesos, programas de producción y mantenimiento, entre otros. Y tienen que presentar cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar, por lo menos 3 cotizaciones de diferentes proveedores. Más o menos es lo que hemos estado viendo. Después acá piden, aquí hay unas cosas que se llaman carta de intención de compra o contratos de compra-venta. Vamos a suponer que ustedes van a pedir un proyecto para la engorda de cerdos, para abasto, o sea, para carne. Entonces ustedes arman su proyecto y ustedes se asocian con una embutidora. Entonces la embutidora les dice, yo les voy a comprar el 100% de la producción, o sea, toda la carne de cerdo que produzcan. Entonces les firma una carta de intención y eso ayuda a que el proyecto sea aprobado más fácil porque ya tienen asegurada la venta. O sea, el riesgo se disminuye. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. ¿sí se entendió que es una carta de intención de compra? Es una carta en el cual uno de los fabricantes les dice que comprometen a comprarles toda la carne. Entonces, ustedes disminuyen mucho el riesgo, porque ya no tienen que estarse angustiando a ver a quién venderle el producto. Eso hace que el proyecto sea de mucho menos riesgo y que la autorización del financiamiento pues es mucho más fácil. Cuando es diferente, cuando ustedes no tienen asegurada la compra. ¿Por qué? Porque les interesa que tengan asegurada la venta, porque con eso van a pagar el financiamiento. Entonces, estas cartas, Zagarpa sí las acepta. Ya dentro del análisis financiero, es el cálculo de la tasa interna de rendimiento, la TIR, y el valor presente neto. Eso lo vamos a ver aquí en clase, cómo se calcula. Y el presupuesto del programa de inversiones y financiamiento complementario de alguna intermedia. Esto lo vamos a hacer en clase también, pero ya más adelante. Estos 2 puntos es lo que vamos a ver aquí dentro de nuestro análisis financiero. Y es una de las cosas que piden todos los proyectos. Piden otras más cosas, pero esto es lo base que vamos a ver aquí. Y después de los aspectos técnicos. A ver, ayúdanos, Brenda, por favor, ayúdanos a leer, porque ya no me sale la voz. Brenda. Ahí tenía apagado mi micrófono. A ver, te escuchamos. Aspectos técnicos. 1. Infraestructura y equipo actual disponible para el proyecto. 2. Planos y croquis de la macro y microlocalización. 3. Plano y croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y del arreglo interno de los equipos y esquemas de los procesos, según el caso. En su caso, validación del paquete tecnológico por la autoridad competente, estudios específicos y de ingeniería de detalle, en su caso, capacidad de procesos y programas de producción y mantenimiento, escenarios con diferentes volúmenes de proceso, programas de ejecución administrativos, de capacitación y asistencia técnica,
cotización de al menos 3 proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones del caso. Solo aplica a bioingeniería y fuentes alternativas. Bueno, más o menos ya lo vimos. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿De lo que sería el estudio técnico? Jóvenes, gracias. ¿Tendrán alguna duda de lo que dice aquí? Refiere con ingeniería de detalle. ¿Qué número es? 5 estudios específicos y de ingeniería de detalle. La ingeniería de detalles es el proceso de producción. O sea, sería todo el proceso de producción. Que cuando vimos en las diapositivas anteriores, era la ingeniería del proyecto. Para nosotros sería el proceso de producción, todo el proceso, desde que compra los insumos hasta que sale el producto. Pero en términos generales, más o menos ya lo habíamos visto todo, en términos generales. Bueno, este sería más o menos lo que nos correspondía de lo pecuario, porque también hay para agrícola y para diferentes. Entonces, esto sería uno de las guías para elaboración de proyectos. Vamos a ver otra, son 3. Después tenemos el plan de negocios, que es de la Secretaría de Economía. Vamos a ver que casi es lo mismo, nada más que presentado de diferente manera. Algunos le llaman plan de negocios ahora, muy actualizado, plan de negocios, pero al final sigue siendo un proyecto de inversión. También lo van a oír como plan de negocios, que eso es mucho más actualizado, esta forma de nombrarlo. Entonces aquí tenemos la descripción general del negocio, la naturaleza de la empresa, la organización, la misión, la visión, los objetivos, la estructura del negocio. Todo esto es misión, visión, todo esto lo vamos a ver cuando veamos proceso administrativo, porque es súper importante. Hoy ya vemos del personal, la contratación, políticas operativas, tabla de sueldos. Y ya viene lo del mercado, la competencia, clientes y productos, análisis del mercado, investigación de mercado, interpretación, fuentes secundarias de información, riesgo y oportunidades de mercado, fijación de precio, cuánto quiero ganar, el margen de utilidad, cuánto debo vender, el punto de equilibrio, publicidad, promoción y comercialización. Acuérdense que nosotros no vamos a hacer exactamente todo. Solo vamos a hacer ciertas partes de todo esto. Después viene la producción y servicios, especificaciones del producto, proceso de producción, materia prima y proveedores, capacidad instalada, manejo de inventarios, equipo de instalaciones. Ya se dan cuenta que es lo mismo de un proyecto de inversión. Las finanzas, objetivos, fuentes de uso del dinero, cálculos estimativos de gastos y costos, balance general, estado de resultados. Y el marco legal, la constitución de la empresa y el régimen fiscal. Y aquí tienen todo. Aquí es una forma de tener información, porque aquí viene lo que significa y después aquí pueden ir llenando. Nosotros no vamos a hacer esto para el trabajo, pero les sirve a ustedes para estudiar, porque aquí viene parte de información que es que le llama naturaleza de la empresa y vienen preguntas. Después viene aquí qué es la misión, qué es la visión, eso lo vamos a ver en clase también, qué son los objetivos, la estructura del negocio, cómo se estructura, ya lo vimos eso, cuando vimos las partes de una empresa. Después viene el recurso humano, las políticas de operación de la empresa, los sueldos, que nosotros no vamos a llegar a eso, Ya viene el mercado, viene qué es la competencia,
los clientes y el producto, análisis del mercado, investigación de mercado. Parte de esto sí lo vamos a ver en clase, interpretación. Están las fuentes secundarias de información. A ver, eso sí vamos a leerlo porque ustedes van a usar mucho las fuentes de información. A ver, vamos a Katia Cervantes. Léenos, por favor, qué son las fuentes secundarias de información. Ok. Fuentes secundarias de información. Supongamos que usted considera que su idea puesta en marcha será un negocio rentable y que lo único que le hace falta es iniciar. Perdón, más despacito. Empieza otra vez y más despacito. Ok. Supongamos que usted considera que su idea puesta en marcha será un negocio rentable y que lo único que le hace falta. Espérame. Entonces nosotros para el trabajo vamos a partir de una idea. Sigue, por favor. Y que lo único que le hace falta es iniciar con su negocio para capturar la atención de los consumidores. Bueno, aún así es importante analizar su negocio y qué posibilidades de éxito tiene. Con relación a este punto, otra fuente invariable de información está en las cámaras de comercio o industriales, las oficinas gubernamentales y otras organizaciones. Pídales información relacionada con su negocio y pónganse en el papel de investigador indagando sobre las posibilidades de crecimiento de su negocio. Unas cuantas horas empleadas en ponerse en contacto con oficinas de gobierno y organizaciones privadas le pueden dar muchos buenos datos para su empresa. Muy bien. Entonces, más o menos ya lo habíamos explicado. A ver, del lado de derecho, por favor. Identifique las fuentes de información. La información, creo que no lo veo completo, no sé si solamente soy yo. A ver, espérame entonces. Sí. Con razón, no entendía nada. Así. ¿Le puede bajar tantito, por favor? Así, ya, gracias. Identifique las fuentes de información secundarias, recopile la información y tenga presente esas fuentes. En cualquier momento le pueden ser útiles. Escriba la información con relación a su investigación. Gracias. Entonces vamos a hacer nuestro trabajo con información secundaria, ya lo habíamos dicho. Bueno, después también tiene riesgos, oportunidades del mercado, fijación de precio. Todo esto les puede ayudar como fuente de información. El margen de utilidad, punto de equilibrio, publicidad, promoción, etc. Entonces se los voy a poner, aquí vienen los canales de comercialización, eso los vamos a ver también en clase. Productos y servicios. Viene mucha información que les puede subir, la pueden utilizar como información secundaria. Y al final, pues es el proyecto. Nada más que aquí se le llama, ¿cómo le llaman aquí? Plan de negocios. Plan de negocios, correcto. Y lo van a encontrar también. Y como un tercero, que les va a ayudar también para su trabajo, es, déjenme ver. A ver, esperen. Sí, no está abierta.
Y esta es otra guía para presentar un proyecto. Aquí está. Esto fue en un curso de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, documentación general de un proyecto productivo. El marco de referencia, los antecedentes, el origen del proyecto. Esa es la parte de introducción. Aquí debe ser, aquí vamos a poner la idea en la parte de introducción. Después viene la misión, visión, objetivos y metas, análisis FODA, que son fortalezas y debilidades. Principales estrategias de arranque o ataque. Después ya viene el estudio de mercado, el producto en el mercado, productos principales y subproductos, los precios, análisis de oferta nacional y regional, análisis de demanda nacional y regional y balance de oferta. Vamos a suponer, si ustedes van a hacer el proyecto de huevo de piso, entonces tenemos que sacar información, ya sea en Saber o en alguna otra, de qué producción de huevo hay, ya sea de intensivo o de piso. Toda la oferta nacional o regional de donde queremos poner nuestra empresa o microempresa. Y después ya viene la comercialización. ¿Cómo lo comercializaríamos? Aquí ya viene la macrolocalización, la microlocalización. Aquí acuérdense que es extensión, orografía, hidrografía, clima, suelos, aspectos socioeconómicos y croquis. Entonces ya vimos por qué, pues porque tenemos que definir la raza y la especie que tenemos que explotar o desarrollar. Ya viene el tamaño de la planta, que influye en el tamaño de la planta, el mercado, la distribución, los costos, el origen del presupuesto, etc. Y ya viene la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto puede ser para proyectos agrícolas, pero nosotros nos vamos a ir a proyectos pecuarios. Lo que preguntaste es, jovenazo, hace ratito, es exactamente también esto. Todo esto es agrícola, pero nos vamos, aquí están, proyectos pecuarios. Establecimiento de la explotación, características técnicas del producto, descripción de la raza seleccionada, estudios técnicos de apoyo hidrológico, topográfico y agronómico. Después viene el proceso seleccionado, características generales, plan de adquisición del ganado, condiciones de transporte, cuarentena, prácticas o técnicas y programa sanitario, el pesaje, vacunación, despuntado, manejo de la explotación, integración de pie de cría. Vuelvo a lo mismo, todo esto son las producciones. Por eso yo les decía que lo ideal de llevar economía y administración fuera después de todas las producciones, porque ese es el proceso de producción o la ingeniería del proyecto. Después ya viene el plan de alimentación, todo lo que es nutrición. En muchos proyectos también incluyen proyectos agrícolas, porque también dentro del mismo proyecto siembran maíz, alfalfa o granos. Ese es parte de proyectos agrícolas. Los cultivos, todo eso. Algunos sí se meten en esto porque son parte del proyecto, de producir sus propios alimentos. Bueno, ya estamos aquí, plan de alimentación, y ya vienen proyectos industriales. Un proyecto industrial sería si ustedes van a hacer un proyecto de producción de quesos. Si van a hacer un proyecto de producción de quesos, es un proyecto industrial. Entonces aquí ya viene, pero no queremos meternos tanto. Yo se los voy a poner ahí si lo quieren revisar, por si quieren hacer un proyecto de producción de quesos. ¿Qué otro proyecto industrial en pequeñito se podría hacer? Pero en chiquito. O sea, una micro. ¿Mande? Ay, bueno, es que no sé si esté bien, pero yo iba a decir que a lo mejor de conejos, una chiquita de conejos. Pero ¿cuál sería el proyecto industrial? Porque el proyecto pecuario de conejos, pecuario sería producción de carne para consumo
o producción de, de, conejos de mascotas. Ahí dentro de conejos, ¿cuál sería un proyecto industrial? Sí, sí puede haber, ¿eh? Pero ¿cuál sería? A ver, ayúdenle entre todos, por favor. ¿Cuál sería un proyecto industrial? A ver, díganme sus ideas. ¿Podrías poner lo que dijo de las tortillas? Sí, pero en conejos, ¿cuál sería un proyecto industrial? Y que además sería muy novedoso. Y además ese ejemplo lo agarro para segmentación de mercado. ¿Cuál sería un algo muy novedoso? Pues hacer chorizo o jamón de carne de conejo. Es novedoso. Yo todavía, Eso ya hay un buen ¿de qué? de lo que está diciendo, de chorizo y carne de conejo. En todas las tiendas No, de no, embutidos venden. Ah, jamón de conejo. Chorizo sí puede haber, muy rústico puede haber, pero jamón de conejo yo todavía nunca he visto dónde vendan jamón de conejo. Pero el chorizo sí, ¿eh? Pero ese es un proyecto industrial, que tú utilices la carne de conejo para hacer embutidos. O puede ser carne de cerdo o carne de ave para hacer embutidos, o de pavo. Hacer embutidos es un proyecto industrial. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, doctor. Después ya vienen las inversiones. A ver, ¿querías decir algo? ¿Alguien? No, Bueno, que sí estaba claro. bueno, vienen las inversiones ya, en edificios, en terrenos, instalaciones, maquinaria. Mire, si nos regresamos a costos de producción, si yo voy a poner voy a poner un negocito pequeñito de huevo de piso. Vamos a suponer que son con 1,500 aves para piso. Si yo utilizo comederos y bebederos que yo compro sueltos, esos comederos y bebederos se consideran equipos sin motor. Pero si yo ya voy a poner una caseta, aunque sea pequeña, pero ya es una caseta, voy a ir a fijar comederos y bebederos automáticos, eso ya se considera instalaciones. Ya no es equipo sin motor, sino ya es instalaciones porque ya están fijos dentro de la caseta. Bueno, si tienen alguna pregunta me dicen. Después ya viene aquí capital de trabajo, financiamiento. Si es fija, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte financiera, pero no se les olvide. ¿Cuál es el orden del financiamiento? Lo repetimos. ¿Ya lo dijimos o no? ¿Cómo podemos financiar un negocio? Si no, a ver, díganme en orden, ¿cómo financiamos un negocio? No oigo. ¿Con recursos propios, con recursos de terceros o con recursos a través de financiamiento, ya sea bancario o gubernamental? A ver, va por ahí, pero está bien, pero vamos a reafirmarlo. A ver, Carlos Eduardo, ¿Qué pasó, Doc? pues dinos cómo es el financiamiento. Lo que dijo Cano sí está correcto, pero vamos a aclararlo bien. Dinos la forma de financiar un proyecto en orden. ¿Sí escuchaste a Emanuel? Sí, pues, obtener los recursos, ¿no? Ya sea de un préstamo. No, en orden, en orden. El financiamiento en orden. El préstamo no es el primero, es el segundo. ¿Cuál es la primera opción para obtener financiamiento? ¿Recursos propios? Pues los recursos propios.
Nada más que los recursos propios de uno de terceros siguen siendo recursos propios. Si yo tengo cierta cantidad de dinero, pero necesito más, puedo recurrir a socios. Y lo que llama Emanuel a los terceros, pues son los socios. Al final, todos son dueños en diferentes proporciones, pero todos son dueños. Esa es la primera opción, siempre recursos propios o de socios, que también vienen siendo propios. La segunda opción, ¿cuál es? Tú mismo, dime, Arturo. Digo, perdón, Carlos, Eduardo. ¿Cuál es la segunda opción? Que ya la dijiste. Y ahora sí obtener un préstamo. Un crédito. Créditos es la segunda opción. Pero existe una tercera en el campo. ¿Cuál sería? ¿Pedir prestado al gobierno, algo así? No, ¿Los subsidios? no, los subsidios. El pedir prestado al gobierno sigue siendo créditos, ¿eh? Porque, vamos a ver, después vamos a ver que hay instituciones privadas que dan créditos, pero también públicas, como FIRA. FIRA da créditos. Y el gobierno tiene otra opción que se llaman subsidios. Los subsidios no es un crédito, porque el subsidio el gobierno lo entrega, pero no requiere que te lo regresen. Un crédito, lo vamos a ver en finanzas, pero un crédito es, te prestan 100,000 pesos, tú tienes que regresar los 100,000 pesos más los intereses. Ese es un crédito. En un subsidio no, a ti te dan el dinero, pero no lo tienes que regresar. El problema de los subsidios es que son cantidades pequeñas. Pero en términos generales, un subsidio es una transferencia del gobierno al productor y al final el beneficiario va a ser el consumidor. No el productor, va a ser el consumidor. Un ejemplo clásico del subsidio es el maíz y las tortillas. Entonces el gobierno, a través de CONASUPO, o bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, ya CONASUPO ya no existe, pero a través del gobierno, el gobierno les vende el maíz a los molineros, a los nixtamaleros, pero les da un precio subsidiado, o sea, con un precio menor. Este subsidio le vende el maíz más barato al molinero, pero el beneficiario no es el molinero. ¿Por qué? Porque el molinero lo que hace ya no es subirle el precio a las tortillas. Le vende la masa a un precio menor al de las tortillas, y el de las tortillas les vende la tortilla a un precio menor al consumidor. Ese es el funcionamiento de un subsidio. ¿Sí quedó claro para los que no sabían, jóvenes? ¿Tienen alguna duda de lo que es un subsidio? No oigo. Queda claro, doctor. Bueno, entonces como quedó ya más o menos que es un subsidio, es una transferencia del gobierno, principalmente del gobierno federal, al productor. Es un subsidio. Bueno, les iba a decir otra cosa, pero ya está señal. Ahorita me acuerdo. A ver si me acuerdo ahorita. Entonces ya tenemos aquí capital de trabajo, que es el dinero con el que vamos a operar, financiamiento, inversión fija, inversión diferida, capital de trabajo, condiciones de créditos, fuentes de financiamiento, puede ser bancario o de otras opciones, programa de amortización, eso lo vamos a ver también aquí en clase.
Bueno, entonces, hasta aquí ya está más o menos claro lo que es, cómo se estructura un proyecto, jóvenes. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Bueno, el lunes ya vamos a formar equipos, ya vamos a definir los proyectos que vamos a hacer y vamos a iniciar entonces con con, con el mercado. A ver, dígame qué es un mercado. ¿Cómo entendemos lo que es un mercado? ¿O cómo le entienden ustedes lo que es un mercado? Tenemos dos acepciones de lo que es un mercado, pero vamos a entenderlo. Yo lo entendería, Doc, como un Sí. sector de la población con algún tipo de potencial para nosotros, para algún producto o servicio que nosotros estemos proyectando, ¿no? Entonces, el sector de la población al que nos estamos como dirigiendo, mismo que en teoría tendría que ser quien consumiese nuestro No, en teoría producto. no, en teoría no, tiene que ser. Bueno, pero bien podría no consumirnos, ¿no? El mercado ahí está, que seamos nosotros atractivos ya podría ser quizás otra cosa, pero Sí, sí, pero acuérdate, estás correcto, pero acuérdate que el objetivo del proyecto es dirigirlo a la persona que tiene la probabilidad más alta de que te va a consumir. Pero sí, tienes razón, no lo podemos asegurar. Está bien, la concepción está correcta. Nada más que ahorita vamos a diferenciar las dos concepciones de lo que es un mercado. ¿Alguien tiene alguna otra ¿alguien tiene alguna otra idea de lo que es un mercado? ¿Podría ser un intercambio de bienes o servicios entre los individuos? Es un intercambio de bienes y servicios, correcto. A ver, ¿alguien más que quiera aportar lo que es un mercado? Doc, esta cuestión del mercado de compra y venta también se aplicaría en materias primas, ¿no? En insumos. Claro, pues sí, el mercado, hay mercado de insumos. Tenemos un mercado de insumos y un mercado de productos finales. A ese mercado de insumos le llamamos mercado intermedio. Y al otro mercado final, ahorita lo vamos a definir bien, pero está correcto. Hay el mercado de insumos y mercado de productos finales. ¿Alguien más quiere decir algo de la idea de lo que es un mercado, jóvenes? A ver, díganme. Pues también podría ser como un espacio intangible, o sea, como un espacio Correcto, vas muy bien ahí. en donde están los productos y los comerciantes. Correcto, correcto. Ahí, esa es una concepción que es exactamente la que iba a explicar y que tienes toda la razón. Entonces, la primera definición o acepción de lo que es un mercado es un lugar físico, vamos a suponer es un mercado físico. ¿Quién acude primero a este espacio físico que le llamamos mercado? ¿Quién acude? los vendedores, ¿no? Claro, los oferentes o los vendedores. Aquí técnicamente la palabra correcta son los oferentes, los que ofrecen. ¿Sí está claro? Puede ser el mismo fabricante o puede ser un intermediario, un comercializador. Entonces, llegan los oferentes y después ¿quién llegan? El comprador. Los consumidores o los demandantes, ¿no? Entonces, llegan los oferentes y llegan los demandantes, que bien correcto es el consumidor. ¿Y qué tiene que suceder aquí, en este mercado físico? ¿Un intercambio? Comercial. Y ese intercambio comercial, ¿cómo lo podemos decir de otra manera?
Transacción. Una transacción comercial, correcto. En términos generales, bueno, aquí dice demandantes. En términos generales, pues es la compra y venta. Es una transacción comercial. ¿Qué pasa si llega el oferente y no hay transacciones comerciales? ¿Qué le va a pasar a este mercado? Pues va a perder todo. Desaparece. Va a desaparecer. Exacto. Entonces, un mercado es un lugar físico donde acuden los oferentes y los demandantes, donde se va a realizar una transacción comercial. Si esta transacción comercial no se lleva a cabo, el mercado tiende a desaparecer. Ustedes lo han visto mucho. Van por la calle y ven que abren una clínica o un consultorio veterinario, pasa un mes, pasa 2 o 3 meses y lo quitan. ¿Por qué? Pues porque no hubo demanda, la suficiente demanda para poder mantener este mercado. Vamos a pensar que estamos en el salón de clase. Entonces, al finalizar la clase, algún compañero o compañera en el escritorio va y abre una caja donde hay muchos dulces y vende dulces. Entonces, el escritorio, en ese momento, la mesa donde se sienta, la mesa que está para el profesor, en ese momento, esta mesa se convierte en un lugar físico, se convierte en un mercado. Si ustedes se acercan y le compran dulces o tortas o lo que venda la compañera, se está llevando a cabo una transacción comercial, entonces este espacio se convierte en un mercado. Aunque sea momentáneo, pero es un mercado. ¿Qué va a pasar si les ofrece dulces o tortas y nadie le compra? Pues recoge su canasta o su caja y se va. Entonces el mercado desaparece. Supongamos un tianguis. Llegan en la mañana, montan un mercado, un tianguis, y pues venden, por eso están ahí todo el día. Si no vendieran, pues ya no se pondrían. Entonces, esta es la concepción más clásica de lo que es un mercado. Lo que es el Walmart, todo eso, pues es un mercado. Los mercados de las colonias, pues es un mercado con esta concepción clásica. Pero la otra concepción del mercado es la que nosotros vamos a usar para el proyecto. La pregunta es, ¿cuál va a ser? Vamos a suponer que ustedes quieran producir conejo, carne de conejo, para consumo. La pregunta es, ¿quiénes van a ser nuestro mercado posible para nuestro proyecto? ¿Qué características deben de tener? ¿Dónde se ubican? Su nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a decir? No, nada. Sí, te escuchamos, dilo, no importa. No, pues es que, o sea, es que pensé que lo estaba preguntando, pero pues ya, sí, nada más lo No, estaba pero diciendo. ¿quieres agregarle algo? No, está bien. Pues supongo que irremediablemente lo vamos a acabar desglosando, entonces no hay problema. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo puedo llegar hacia ellos? Todo eso son las características, y eso lo vamos a desglosar más adelante, tienes razón. Entonces, esa sería la concepción, la otra concepción. ¿Cuál es el mercado al cual yo debo o quiero llegar para desarrollar mi proyecto? Ahorita vamos a ver un ejemplo con jamón de conejo, porque el jamón de conejo pues no existe, sería un producto novedoso. ¿Hasta aquí tienen alguna idea? Bueno, una pregunta. Vamos a ver en todos los niveles de mercado. Eso sí, escríbanlo, ¿eh? Que vayan escribiendo.
Entonces, el nivel, tenemos el nivel local, nivel regional, nacional, bueno, vamos a llamar estatal, o sea, en un estado, puede ser un mercado, todo el estado, estatal, algunos lo llaman regional, pero vamos así separarlo. Estatal, nacional e internacional. Más o menos son los niveles a los cuales uno va creciendo cuando uno desarrolla un proyecto. Al final es el internacional. Es una forma común de crecer internacional. Es bien difícil escribir con el ratón. Más o menos es el crecimiento general. Ustedes abren un consultorio veterinario, va a ser muy local su clientela. Va a ser una colonia o tal vez 2 colonias. Después pasan de un consultorio veterinario, pasan a una clínica y ya pueden abarcar un nivel más regional. Vamos a suponer, pueden ser ya no 2 colonias, pueden ser 10 colonias de la delegación o del municipio o de la alcaldía. Pueden cubrir, si con una clínica pueden cubrir y abren 2 o 3 clínicas y ya cubren toda la alcaldía. De toda la alcaldía con 3 o 4 clínicas. Así es una forma de ir creciendo. ¿Tienen alguna duda de cómo son los niveles del mercado? No, doctor. Yo tengo una duda, Doc. Te escuchamos. O sea, esto de, bueno, pensándolo como de manera unitaria, ¿no? La manera en bueno, el nivel en el que tú no sé cómo, bueno, no sé cómo decirlo. El punto es que ¿dónde podríamos ubicar a los mercados de nicho? O sea, puedes acomodarlo en cualquiera de estos, depende evidentemente la magnitud de como mercado que es como muy específico, o se concentra solamente como en alguna parte especial. A ver, los mercados de nicho, ahorita, hay que describir qué es un nicho de mercado. Ahorita que veamos segmentación de mercado, vamos a diferenciar lo que es una segmentación de mercado y un nicho de mercado. Cuando los nichos de mercado ya son mercados consolidados. Ya son, supongamos, un ejemplo de un nicho de nichos de mercado es en Alpura, con la leche. Inicialmente pues se vendía la leche Alpura, la normal, la leche fresca, en cartones. Después con tecnología pasó a vender la Alpura 2000. No sé si la llegaron a conocer. La Alpura 2000, la leche normal, pues necesitaba refrigeración. Le metieron tecnología y apareció la Alpura 2000. ¿Qué característica tenía la Alpura 2000? Que ya no necesitaba refrigeración. Ya la compraban los cartones y la podían guardar en los alacenas sin refrigeración. Solo hasta que la abrieran, ya necesitaba refrigeración. Después ya empezó a haber leche en polvo. Dentro de la leche en polvo, la clásica fue la Nido, que era la clásica, pero después ya Alpura ya hizo su leche en polvo. Pero dentro de la leche en polvo había leche
descremada, o sea, leche sin grasa y leche con grasa. Entonces la leche sin grasa, la descremada, ya forma solo un nicho de mercado. La leche con grasa es otro nicho de mercado. Son mercados pequeñitos, pero más controlables. Lo mismo, de la leche fresca, ahora abrieron dos mercados. Uno con leche entera, con lactosa, y abrieron un mercado con leche deslactosada. Se puso mucho de moda la famosa leche deslactosada, que también se crearon nichos de mercado, porque no nada más fue la leche, también ahora hay crema deslactosada. Porque, y esos abren nichos de mercado que son más controlables. Ahorita que veamos la segmentación de mercado, lo vamos a afinar más. ¿Aquí ya no tienen otras dudas, jóvenes? No, Doc. No, doctor. Doctor, todo bien. Bueno, vamos a ver, pongan como subtítulo, pongan ciclo de vida de los productos. ¿Qué es un ciclo de vida de un producto? A ver, díganme. A ver, Néstor, ¿qué vendría siendo un ciclo de vida de un producto? Podría ser desde desde el momento de manufacturación hasta el momento en que se consume. Por ahí va. Más o menos está bien. Supongo que es muy subjetivo, ¿no, doctor? Porque habría que ver el tipo de producto, porque por ejemplo, hablando de los alimentos, pues sí supongo que su tiempo de vida podría ser al momento en el que se consume, justo como decía el compañero, o el momento en el que caduca, ¿no? Que deja de garantizar la manufactura, la inocuidad del producto, quizás, que termina su vida de anaquel, y en cosas no perecederas o en servicios, supongo que es la vida útil de los componentes o el tiempo que tienes servicio postventa, como con los autos o cosas así, ¿no? A ver, antes de que nos eches tanto rollo, dinos qué es un ciclo de vida para ti. Pues supongo que, sin ocupar la palabra ciclo, pues supongo que es lapso de tiempo, este periodo de tiempo en el que algo se concibe y se extingue, ¿no? Y todo lo que pasa en el Inter. A ver, entonces está correcto. El ciclo de vida que propone está correcto. Eso es exactamente. A ver, Marco Castellanos, ¿para ti qué es el ciclo de vida de un producto? Tiempo entre que se hace, el tiempo No repitas lo que dijo tu compañero. A ver, si lo asimilamos, nosotros vimos en biología, en la secundaria, el ciclo de vida de los vegetales, ¿no? ¿Marco? A ver, ¿cómo es el ciclo? ¿Cómo es? Pues semillas Palabras, solo en palabras. ¿Cómo va? En biología, ¿cómo nos enseñaron el ciclo de vida? Nace. Nace, crece. Ahí vas, ahí vas. Entonces nace. Crece. Pues. La siguiente palabra empieza con R. A ver, Brenda, ¿cuál sería la siguiente? Se reproduce. Se reproduce y muere. Y muere. Exactamente lo mismo le pasan a los productos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es el ciclo de vida de los productos. Pueden ser biológicos o no biológicos, eso no importa. En general, un producto nace, crece, se reproduce y muere. A ver, vamos a ponerlo aquí. Veamos.
Aquí está. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, el nacer aquí se llama introducción, crece, se reproduce, que es madurez, y muere, que es declinación. Entonces, nosotros lo vamos a llamar introducción, crecimiento, madurez y declinación. Entonces, el producto en la primera fase del ciclo de vida es introducción. Características, vayan apuntando. A ver, si quieren dibújenlo, pero vayan apuntando qué es introducción. Entonces, en un producto, en la fase de introducción, puede ser leche, puede ser carne, puede ser un teléfono celular, puede ser un automóvil. Aquí puede ser cualquier producto, ¿eh? Entonces, en la fase de introducción, las características es un producto que no se conoce en el mercado, que no tiene sustitutos, que es nuevo para los consumidores. Entonces, un producto en la fase de introducción donde nuestras utilidades van a ser casi cero y nuestros costos van a ser muy altos. Encontrar un producto ahorita en fase de introducción está muy difícil. Pero les voy a poner un ejemplo que no les tocó a ustedes. Cuando llegó la primera computadora a México, nadie conocía las computadoras, nadie sabía cómo funcionaban. Este sería un producto en fase de introducción. ¿Por qué? Los costos son muy altos, porque hay que usar la publicidad y la promoción para dar a conocer el producto y explicar cómo funciona en la publicidad. Entonces yo en los anuncios tengo que decir qué es una computadora y para qué sirve y cómo funciona. Porque si la gente no lo conoce, pues no lo va a comprar. Entonces, los costos son muy altos porque los anuncios son más largos y las utilidades pues prácticamente son cero. ¿Cuál es la finalidad de la parte de introducción? Pues es dar a conocer un producto que nadie conoce, explicar para qué sirve y cómo funciona. Entonces, ahorita encontrar productos completamente nuevos, que no tengan sustitutos, pues yo hasta ahorita no conozco alguno, porque si me hablan de un teléfono celular, una nueva versión del teléfono celular, pues ya no es un producto de la fase de introducción, porque ya todos conocemos que es un celular. Lo único que vamos a... Ay, por ejemplo, ¿no podría ser lo que están tratando de hacer ahorita con lo de la realidad virtual? ¿Cómo qué? Pues no sé si había visto los anuncios que sacaron de Meta. Yo creo que mis compañeros sí, tal vez lo vieron. De como que quieren hacer realidad virtual así, tal cual, de que, como en las películas, de que sale el holograma y ve las cosas que solamente existen en las películas. Podría ser. Y es sumamente caro y no cualquiera lo tiene. Sí, tú estás hablando de la tecnología. Sí. Puede ser, correcto. Otro que tal vez es dentro de la tecnología algo nuevo, es estas máquinas que te hacen un modelo de, vamos a suponer un corazón, una persona que necesita un trasplante de corazón o un órgano, que ese órgano lo puedes hacer con materiales sintéticos
¿cómo se llama? Cuando con una impresora, que te hace la impresora exactamente del órgano que tú necesitas. ¿Cómo le llamaron? Sí, me ubican, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. ¿Impresión 3D? Si algo así, eso podría ser algo completamente nuevo. Entonces ahorita ya se venden esas máquinas 3D que son carísimas, que prácticamente eran totalmente nuevas, que nadie conocía, para reproducir un pedazo de órgano que una persona con una enfermedad requiere. Porque no nada más se usa en humanos, también en animales. O reproducir un corazón con materiales animales para un humano. Eso podría ser exactamente nuevo. Entonces, ahorita se están vendiendo estas impresoras 3D como nuevas. Entonces, se están dando a conocer. El costo de publicidad es muy alto, casi no hay ventas, pues, porque todavía no se conoce. Y los anuncios pues, son más prolongados porque hay que explicar varias cosas de ese tipo de nuevas tecnologías. Bueno, si se les ocurre otro producto nuevo, me lo dicen. Aquí cuando el producto nuevo ya se conoce. Doctor. Oigo. Ay, perdón. Sí, yo le iba a decir que yo apenas fui a Chedraui y vi que que habían metido como unas bolitas, son como unas cápsulas para como hacer un sanitizante, pero son como cápsulas, son unas cositas así y es polvo. Y yo eso jamás lo había visto, al menos aquí en México. ¿Sanitizante para un baño, supongamos? No, como para hacer tu propio sanitizante en vez de comprar como el Lysol, ¿no? Que ya viene para... Para las manos, supongamos. Para el virus. Sí, como para el virus. Pero ese sí lo dan en los restaurantes. Eso ya tenía mucho tiempo que los daban en los restaurantes. Sí, pero a ver, la compañera que dice, ¿cómo te llamas? Yo, Brenda. Brenda fue a Chedraui y vio eso. ¿Esos tienen sustitutos? Ya lo acabas de decir, pues, el Lysol, ¿no? Ajá. Pues tiene sustituto, ya no es nuevo. Ok, esa era mi duda, o sea, porque... Sí, y lo que te están vendiendo es una materia prima para elaborarlo, de un producto que ya conocemos. Ajá. O sea, no es desconocido para la gente. Entonces ya no entraría en la parte de introducción. Ahorita vemos dónde entraría. Bueno, ya que se conoció el producto, ya se empieza a comprar y cuando empiezan a subir las ventas, ya pasa de la parte de introducción, pasa a la parte de crecimiento. Aquí en crecimiento, ¿cuáles son sus características? Ya se conoce el producto, ya se empieza a vender, entonces sus ventas van en ascenso. El costo, los costos de publicidad y promoción ya disminuye. ¿Por qué? Porque el anuncio, como ya se conoce el producto, ya no tiene que ser muy largo. Solamente son anuncios de recordatorio. Aquí, en esta parte de crecimiento ya sabemos cómo se usa el producto, para qué sirve, cómo funciona, porque por eso ya lo están comprando. Entonces aquí la publicidad y promoción baja en costo porque vamos a poner anuncios más cortos y solo de recordatorio. Y ya no tan seguido, ya pueden ser más pausados en diferentes etapas del tiempo. Entonces, características de crecimiento. El producto ya se conoce, ya empieza a ser aceptado y empieza a crecer los ingresos por ventas y los costos de publicidad y promoción disminuyen. Entonces, cuando el producto ya es aceptado, ya podemos considerarlo aceptado por los consumidores, es cuando pasa a la fase de madurez. La etapa de introducción y la de crecimiento
deberían de ser lo más cortas posibles. La etapa de madurez es la etapa más larga de todos los productos que están en el mercado. Es la etapa más larga de los productos que están en el mercado. Entonces aquí cuando el producto ya fue aceptado, pasa a la etapa de madurez. Esta etapa de madurez se divide en tres. Se divide en tres. En madurez de crecimiento, madurez estable y madurez en declinación. Porque es la etapa más larga que existe para los productos. Si ustedes, a ver, dígame un producto. A ver, Emanuel Cano, dime un producto. Ay, pero ¿de qué o qué? El que quieras. Doc, ¿cuál era la segunda etapa de la madurez? Madurez en crecimiento, madurez estable y madurez en declinación. Dime un Gracias. producto, Manuel. Creo que tengo un gran ejemplo que de eso. Los No, bochos dime cuando un los producían. Un Volkswagen, un sí, carro. pero ahorita Es dime un un gran producto. ejemplo. Un carro. ¿Qué coche? Un bocho. Los Volkswagen ya están fuera del mercado. Por eso, Ya pero en el momento en el que estuvieron bien establecidos en el mercado, pasaron por todo eso perfecto A ver, porque Emanuel, a ver, calma. Ahorita vemos el ejemplo del Volkswagen. Dime otro producto. Que no sea el no bocho. sé, algún embutido X, que sea. Dime uno. Ay, Dios mío. Jamón de Jamón, pavo. Ya, muy jamón de fácil. pavo, correcto. El jamón de pavo se encuentra, ya está en el mercado, lo encuentras hay muchas marcas que las encuentras en muchas tiendas. Está aquí, la etapa de madurez. Porque O sea, si casi cualquier producto que ustedes conozcan ahorita, la mayoría, casi todos, están en la etapa de madurez. Los que están ahorita en el mercado. Entonces, ya que el producto se aceptó, pasamos de crecimiento, pasamos a madurez de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que todavía vamos a cubrir algunos segmentos que nos falta de mercado. Entonces, todos los espacios que nos queden por cubrir, y los vamos a cubrir en madurez de crecimiento. Ya que tengamos prácticamente todo cubierto el mercado, pasa a una madurez de estabilización. Ahí se mantiene el producto. ¿Cómo lo vamos a mantener? Pues con publicidad de recordatorio, con promociones, con todo eso lo vamos a mantener aquí. Es una etapa muy larga del producto. Vamos a hacer, nos ayuda a hacer investigación de mercado para preguntarles a los consumidores qué no les está gustando, qué sí les está gustando, el empaque, el envase, todo lo que quieran para que sigan siendo demandado por los consumidores. Porque si ya estamos aquí en madurez estable y nos olvidamos de los consumidores, pues tenemos el peligro que salgan otros productos competidores, dejen de comprar nuestro producto y empiecen a comprar otros productos. Entonces, aquí en madurez estable tenemos que estar siempre en contacto con el consumidor. ¿Cómo vamos a estar en contacto con el consumidor? Pues con investigación de mercado, haciendo cuestionarios para preguntarles qué les gusta y qué no les gusta del producto y para irle haciendo los cambios para que esté siempre en el gusto del consumidor o de nuestros consumidores. Entonces,
Podemos hacerles cambios físicos o cambios químicos. Dentro de los cambios físicos, ¿cuáles son? A ver, Alejandra, ¿cuáles son los cambios físicos que podemos hacerle al producto en relación a lo que nos pide el consumidor? ¿Sí me escuchaste, Alejandra? ¿Morales? Ya, a lo mejor cambiando como los empaques y eso. Empaque, envases, embalajes, ¿qué más? Color, A lo etiqueta. mejor ponerle un eslogan nuevo como para que identifiquen Claro, claro que el sí. producto. Claro, el eslogan, el color. El color es más químico, ¿eh? Pero sí el empaque. ¿Qué diferencia hay entre un empaque y un envase? Tú misma, Alejandra. Ay, no sé, lo que trae o sea, depende del producto, si es como líquido o sólido, no sé. Entonces, el empaque. Es para sólidos y el envase es para líquidos, ¿no? No, el envase está en contacto directo con el empaque. Perdón, el envase, el contenido está directamente en contacto con el envase. Puede ser líquido o sólido, ¿eh? Esto no importa. Supongamos el cartón de la leche es un empaque. Si tú compras un dulce y tienes celofán, el celofán es un empaque. Cuando metes varios dulces con celofán en una bolsa, la bolsa, perdón. El celofán del dulce es un envase. O sea, tú tienes un dulce y está envuelto en un papel de celofán. El papel de celofán es el envase porque está en directo contacto con el producto. La bolsa donde metes muchos dulces es el empaque. A ver, ¿no los hice bolas? ¿Sí quedó claro? El envase es cuando está en contacto directo con el producto. Puede ser sólido, puede ser líquido. Supongamos, si hablamos de una mermelada, el frasco de la mermelada es el envase. Si hablamos de un aceite, del aceite, la botella del aceite es el envase. La caja donde vienen varias botellas de aceite es el empaque. Y el embalaje es el que se usa en el sector agropecuario. Supongamos una paca de heno o de ¿cómo se llama? De rastrojo de maíz, una paca que está sujeta con unos alambres. Esos alambres son el embalaje. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, entonces podemos cambiar el empaque, el envase y desde el punto de vista químico podemos cambiar el sabor, el color, la consistencia del producto. Todos esos cambios los podemos hacer dependiendo de lo que nos pidan los consumidores. ¿Qué va a pasar cómo vamos a darnos cuenta de que el producto pasa de madurez estable a madurez en declinación? ¿Quién nos va a decir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Las ventas que comienzan a bajar. Las ventas. Si ustedes son administradores de una empresa o de un negocio, el primer indicador, si hablamos de un semáforo, tenemos el semáforo verde, perdón. Bueno, el rojo, el ámbar y el verde.
Si aquí vamos y las ventas se mantienen bien, hacemos todos los cambios que nos están pidiendo, pues estamos en semáforo verde. Estamos en esta parte de madurez. Cuando empezamos a caer a madurez en declinación, primero está el semáforo ámbar, que es lo que nos está diciendo: aguas, pon atención, aquí hay que hacer algo importante. Estamos en madurez en declinación. Si no hacemos nada y pasamos a declinación, ya estaríamos en rojo, completamente en rojo. Entonces, aquí en semáforo ámbar o amarillo, nos está diciendo: aguas, estás en madurez en declinación. El principal, lo que nos va a decir, lo más importante de que estamos entrando en declinación, es las ventas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que las ventas bajan? Pues porque los registros, ya dijimos. La única manera de entender lo que pasa en la empresa son los registros, la información que nos proporcionan los registros. Con los registros de ventas nos van a decir: están bajando las ventas, aguas, hay que hacer algo. Entonces, pues, empezamos con investigaciones de mercado, con encuestas, con todo esto. Y hacemos un cambio en la publicidad, en la promoción. Volvemos a meter todo un programa nuevo de promoción, de publicidad. Empezamos a hacerle cambios a los productos, como aquí, pero ya más profundamente, y hacemos todo lo posible para regresar el producto a madurez estable. Otra causa que nos esté causando baja en ventas, pues que ya aparecieron nuevos productos de la competencia. Y se nos esté yendo los competidores, nuestros consumidores con la competencia, porque nosotros no le hemos puesto atención. Entonces, aquí hay que hacer todo lo posible para regresar. ¿Por qué? Porque si nuestro producto pasa de madurez en declinación, pasa a declinación, regresarlo ya está complicado. Hay que invertirle mucho más recursos económicos y no hay garantía de que podamos regresar desde aquí a madurez estable. Y aquí sí, de madurez en declinación a madurez estable, las posibilidades son muy altas de que regresemos. Pero acá ya no. Y es exactamente el ejemplo que nos puso con el bocho. A ver, ahora regresamos aquí. ¿Qué pasó en la historia del bocho, Emanuel Cano? Pues es que, bueno, ¿desde qué punto de la historia? Porque la verdad es que sí me la sé. Por eso, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió de que el bocho pasara de madurez en declinación a madurez, de madurez en declinación a declinación, y al final saliera del mercado? Pues es que, o sea, al principio realmente era el vehículo vendido en México con con mejores números, ¿no? Para Del empezar. mundo, Entonces, en el mundo. Ya no, de hecho, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Pero en producción en serie después del Ford T, en los 30 sí fue, ¿no? El auto más vendido en el planeta. Y en México era bastante rentable porque como se manufacturaba en México con con insumos hechos también en México, pues los costos eran relativamente bajos, era bastante asequible, todo estaba en México, ¿no? El servicio postventa y etc. Entonces, el punto es... La primera pregunta, para que no te enfrasques en rollo. La pregunta, ¿qué hizo que el bocho fuera el más vendido?
O sea, es que era bastante asequible, ¿no? En Sí, costo por de eso. compra y de mantenimiento. Entonces, cuál fue el motivo? Porque fue uno de los más vendidos en México. Por su Porque era precio, accesible. por su precio de venta. Exacto. Nada más quería que dijeras que que le llamas asequible, Accesible. Ajá. accesible, pues es porque el precio de venta era de los más baratos en México. Otra característica porque el bocho fue de los más vendidos, aparte del precio. Supongo que toda la parte como de mantenimiento, Exacto, el servicio postventa. mantenimiento de los bochos era bastante económico. Otro, Esta parte como de eficiencia en cuanto a combustible, cosas así que también correcto, era barato. correcto. En esa época la gasolina era muy cara y el bocho consumía muy bajas cantidades de combustible. Correcto. Estamos viendo todas las ventajas que tenía para entender por qué ya salió del mercado. Otra. Bueno, vamos a acabar en esas. Todas esas características mantuvo al bocho en madurez estable durante añísimos, añísimos. Acuérdense que los bochos inicialmente se fabricaban en Alemania, son alemanes, la Volkswagen es alemana y el bocho se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial, por las facilidades, porque era un coche alto, donde podría entrar en zonas de tierra y todo eso, y era bastante efectivo. Esa es la ventaja que tenía el bocho. Dentro de los coches era alto. ¿Sí me estoy explicando eso? Bueno, ahora, ¿qué hizo que pasara madurez en declinación y después estable, Emanuel? Es que supongo que el mantener A ver, nada más un momentito. Ya nos faltan pocos minutos. Los que ya se tengan que ir ya se pueden salir y nosotros terminamos nada más con este ejemplo. Los que se puedan quedar con el ejemplo del bocho. Unos minutos más. A ver, sigue. Pues es que supongo que también en el afán de mantener las cosas con bastante simpleza, o sea, seguir vigentes con base en la simpleza de los componentes, de las funciones, de todo eso en general, supongo que se fue rezagando a la par de que otro tipo de marcas con otro tipo de modelos comenzaron a ir al alza por alguna otra que se hacía, supongo que más Correcto. novedosa, ¿no? ¿Cuáles son los coches que empezaron a... Pues mire, cuando empezó el declive del Volkswagen Sedán fue porque ingresó Nissan con el modelo, con el Tsuru y el Chevy Pop de Chevrolet. Esos dos, pero hubo otra característica importante que dio el Yo bajón. sabía que era por el costo del material con el que estaba hecho, empezó a subir. Sí, pero hay otra característica muy importante que hizo que el bocho bajara de ventas. Acuérdense que el bocho se usaba mucho para taxis, eran los famosos taxis verdes, el bocho. ¿Y qué pasó? Que el gobierno de la Ciudad de México prohibió que hubiera taxis solo de 2 puertas por seguridad. Entonces, como los coches los Volkswagen ya no los aceptaban como, ¿cómo se dice? Ya no los aceptaban como para taxis, entonces bajó gran cantidad de venta de bochos y quien lo sustituyó fue los Urus de 4 puertas para taxis. Eso también ayudó a que bajara, pero la realidad es esa, que salió un Suro con precio similar al Volkswagen, pero mucho más cómodo para las personas y con un cajuelón, una cajuela enorme comparada con la cajuela de un Volkswagen. Entonces, la versión Tsuru pues era mucho más cómoda que la versión Volkswagen, con el mismo costo de mantenimiento bajo, con un espacio más amplio para las personas, con una cajuela mucho más grande. Perdón que lo interrumpa, Sí, pero
Es que ya son las 11. ¿Ya qué? Ya son las 11. Sí, pero ya dije que los que se Perdón, tengan, no lo escuché, es que se trabó hace rato es que dije que los que ya se tengan que ir se vayan. Nosotros nos vamos a quedar solo unos minutitos más para acabar con este ejemplo del Volkswagen. Gracias, Doc, disculpe la interrupción. Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué pasó? Que sale el Tsuru y para acabarla sale el otro, ¿cómo dijimos que se llama? Chevy, de El Chevrolet. Chevy, el Chevy. Y eso entró con una publicidad y promoción enorme, enorme, enorme. Y pues ya acabó con el mercado del bocho. Entonces el bocho pasó a la fase de declinación, nada más que la Volkswagen tenía el problema. ¿Cuál era el problema que tenía la Volkswagen? Pues que era la imagen de la Volkswagen, el bocho. No nada más en México, en el mundo. Entonces, ¿qué hizo a nivel mundial? La Volkswagen hizo como una fiesta de despedida para el Volkswagen. Aquí en México, como esa fiesta de despedida, crearon Volkswagen nuevos, pero con el modelo de los 60. Se vendió como como una versión ¿cómo se dice? Fue una última edición, Doc. Ajá. Sí, exactamente. Y ahí fue la despedida a nivel mundial del bote. Bueno, seguimos mañana. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, Doc. Gracias, Adiós, Doc. Hasta luego. adiós a todos.